Fidel Alejandro Castro Ruz nace el 13 de agosto de 1926 cerca de Virán, al oriente de Cuba. Era el tercero de 6 hijos, sus hermanos Raúl y Ramón, sus hermanas Ángela, Emma y Agustina. Su padre, Ángel Castro, era un acaudalado propietario de una plantación de azúcar originario de España. Su madre, Lina Ruz González, había sido sirvienta de la primera esposa de Ángel, María Luisa Argota, al momento del nacimiento de Fidel. Fue educado en internados jesuitas privados y creció en circunstancias de riqueza, en medio de la pobreza de Cuba. Desde temprana edad, Castro demostró que tenía un talento intelectual, pero también era algo problemático y a menudo estaba más interesado en los deportes que en los estudios. Aprendió las primeras letras en la escuela pública de la localidad de Virán, pero al cumplir los 7 años, era claro que dicha escuela ya no resultaba la más apropiada para que continuara sus primeros estudios, por lo que fue enviado a la escuela La Salle en Santiago de Cuba. Luego pasó al Colegio Dolores, que en el propio Santiago tenían los padres jesuitas, y allí concluyó la primera fase de enseñanza hasta comenzar la escuela secundaria, entonces bachillerato. En 1934 fue enviado al Colegio de Belén, en La Habana, donde se integró al equipo de béisbol de la escuela, además de practicar baloncesto y atletismo. Después de su graduación a fines de 1945, Castro ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y se sumergió en el clima del nacionalismo cubano, antiimperialismo y socialismo, centrando sus energías más exclusivamente en la política. Se involucró profundamente en este ambiente de agitación y pendencia, no tardando en hacerse miembro de una de las camarillas estudiantiles más violentas, la Unión Insurreccional Revolucionaria. Se convertiría en uno de los primeros militantes del Partido del Pueblo Cubano, o Partido Ortodoxo, agrupación opositora fundada el 15 de mayo de 1947 por el senador Eduardo Chivasi Rivas, que en un año más tarde iba a disputar sin éxito las elecciones presidenciales frente al candidato del gobernante Partido Revolucionario Cubano, Carlos Prío Socarrás. En 1947, apasionado por la justicia social, Fidel vino a la República Dominicana para unirse a una expedición que fracasó antes de comenzar, que intentaba derrocar al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Este resultado no lo desmotivó en lo absoluto y viajó a Bogotá, Colombia, al año siguiente para participar en los disturbios antigubernamentales de la época, mejor conocido como Bogotazo. Fidel Castro frecuentó diversos comités antiimperialistas como el Pro Independencia de Puerto Rico, el Pro Independencia Dominicana, del que fue presidente, y el Comité 30 de Septiembre, del que fue fundador. El 12 de octubre de 1948 contrajo matrimonio católico con Mirta Díaz Balart Gutiérrez, una estudiante de filosofía de la universidad de 20 años de edad y perteneciente a una influyente y adinerada familia, bien situada entre las élites conservadoras del país. En septiembre de 1949 nace su primer hijo, Fidel Félix, de cariño Fidelito, quien en su madurez iba a mostrar un sorprendente parecido físico con su padre. Para 1950, Castro se graduó como doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático, por lo que terminó abriendo un pequeño despacho en La Habana. Hola, soy Eliades Acosta Matos y soy director ejecutivo del Centro de Investigación de Políticas Públicas. Eliades, bienvenido a Esfera Global. Muchas gracias, un En placer. este segmento especial de Esfera Global Histórico, hoy nos dedicamos a la figura de Fidel Castro y creo que es la persona idónea. ¿Dónde nace Fidel y cómo estaba compuesto su núcleo familiar? Bueno, el nombre completo era Fidel Alejandro Castro Ruz, Sí. con Z. Él nace un 13 de agosto de 1926 en un caserío al norte de la antigua provincia de Oriente, que hoy es la provincia de Holguín, que se llama Virán. Actualmente hay un museo, se mantiene el ambiente en el que nació y es muy visitado por muchas personas del mundo. Se trata de una zona que fomentó su padre.
Su padre llegó a Cuba como soldado español para Ángel Castro, se llamaba el padre, para tratar de evitar, como el ejército español hacía, la independencia de Cuba, lo que pasó aquí con la restauración. Error histórico. Claro, claro. Y en Cuba se repitió, pero con mucho más tiempo. Duró 30 años la lucha por la independencia. Entonces el padre llegó como soldado y cuando terminó la guerra se quedó en Cuba. Era un hombre hábil para los negocios y entonces fomentó un latifundio con muchas propiedades de tierras. O sea, que era de una condición socioeconómica alta. Fidel lo dice muchas veces en intervenciones, dijo que él era un privilegiado, porque él no era más inteligente que nadie, pero tuvo la suerte de nacer en una familia pudiente que le dio muy buena educación. ¿Cuáles actitudes y aptitudes mostró Fidel desde niño? Bueno, cuando él se gradúa en el colegio de los jesuitas en La Habana, ya un poco más antes de entrar a la universidad, porque se hizo abogado, uno de los jesuitas que lo seguía más de cerca como estudiante, escribió en el libro, en el álbum de graduado, y puso que la madera está, solo falta el artesano que venga a tallarla, ¿no? Es decir, que le vio grandes aptitudes para la política, para la ciencia, para las artes. Era un hombre multifacético, tenía el don de la palabra, eso es raro. Sí, sí. Es raro que una persona tenga, no es frecuente. En Cuba, por ejemplo, tenemos un precedente en José Martí, pero después de Martí, el mejor orador que ha tenido Cuba, sin duda, y Cuba ha tenido buenos oradores, es Fidel Castro, que era capaz de hablar ante 1 millón de personas, no sé si, o más, y electrizarlo, o sea, no sé si se entiende lo que es hablar ante 1 millón de personas en la Plaza de la Revolución. Bueno, a veces es impensable. Es impensable. Era un hombre que era un gran lector, amaba las aventuras, le gustaba la cacería, explorar, hay fotos de él vestido como explorador, le gustaba por supuesto montar a caballo, hacer caminatas, subir montañas, un hombre que se fue forjando su voluntad de hierro desde la infancia, siempre interesado en los pobres, en los humildes, siempre en el propio Batey donde él nació, que era de su padre, había muchos trabajadores haitianos y él siempre estaba hablando con los haitianos y también españoles pobres que vivían allí y él siempre intercambiaba mucho con ellos. Tenía una vocación hacia la justicia que la demostró a través de toda su vida. Sí. Era valiente, ahí sus enemigos siempre están tratando de buscarle algún defectico. Era un hombre muy educado, contrariamente a lo que yo lo conocí personalmente, estuvimos cerca. Y yo era director de la Biblioteca Nacional de Cuba, que queda frente al Palacio de la Revolución. Sí. Y tuve la suerte que él visitara, después estuvimos en Palacio en varias ocasiones con él, reunidos, hablando en su despacho. Y era simpático, era afable. No solamente simpático, sino que era encantador. Y además hablaba muy bajito, contrariamente a lo que podamos pensar. Era un hombre que cuando estaba hablando contigo no era ese orador inspirado, ni ese hombre que mostraba energía. Hablaba tan bajito que uno tenía que pegársele para poder oír. Era muy caballeroso. Me parece que puede ser una estrategia de atención también. Bueno, pudiera ser. Claro, hay muchos líderes con ese perfil. Sí, pero uno no lo imagina así. No, claro que Era no. un hombre muy cuidadoso de los detalles, muy gentil con las damas y con sus compañeros, lo cual no quería decir que no podía encolerizarse y que no podía aplicar una severa medida a alguien que haya cometido un error grave. De hecho, a través de la revolución se vio obligado a hacerlo varias veces y lo hizo, porque sobre sus hombros había una enorme responsabilidad. Claro. ¿Y a qué edad empieza su interés por la historia, los debates, los deportes? Desde que estudió lo que llamamos en Cuba la secundaria, la educación secundaria o la preuniversitaria, ya él pertenecía a clubes de debate en el colegio de Belén, en La Habana. Estudió parte en Santiago de Cuba, en el colegio de Dolores, que era de la burguesía más rica, santiaguera. Ahí están los Bacardí, había muchos personajes de ese tipo. Él y su hermano Raúl estudiaron allí. Pero él siempre mostró interés en la política, mostró interés en la historia. Era un gran conocedor de la historia universal, no solo de Cuba, de Cuba la sabía al dedillo. Era un intelectual, yo lo vi interactuar con los intelectuales en Cuba y era uno más. Y los intelectuales lo aceptaban con una naturalidad tremenda como uno más, porque era un hombre de una inmensa cultura.
Y además, otra característica muy atípica, muy ¿no? atípica. Un líder revolucionario. Claro, y también además intelectual. estudió hasta el fin de su vida. Yo tuve la suerte de estar en su despacho y uno de sus más cercanos colaboradores en aquel momento, que era el canciller, Felipe Pérez Roque, él estaba conversando y yo como director de la biblioteca lo que fui fue para su librero, para ver qué libros leía y Felipe me dijo, mira, se los lee de verdad, mira, y me abrió uno tomado al azar, que era un libro sobre pastos y forrajes para el ganado. Y estaba todo subrayado, marcado, preguntas, comentarios, etcétera, de puño y letra. Y según lo que miraba en el librero, ¿cuál Lo era que vi, no lo que todo, prefería? le encantaban las novelas históricas. Era muy amigo de Gabriel García Márquez, por ejemplo. Sí. Le encantaban las novelas históricas, le encantaba la filosofía, la economía política. Le interesaban mucho los temas de producción agrícola, agropecuaria, pasto, forraje, ganado. Era un gran conocedor de todo eso. Y un hombre Muy que... interesante. Muy interesante. Hablaba inglés fluido al principio de la revolución y luego en el choque con los americanos se le olvidó. Pero hablaba fluido, hay entrevistas en inglés y hay conferencias de él en inglés en los primeros años de la revolución, perfectamente natural. Yo creo que fue autoinducido. Yo sí, creo que él Optó por eso. optó como por no hablarle Y por al una enemigo. simbología poderosa, ¿no? Era un hombre que sabía de símbolos. Porque la lengua es... La lengua es una nuestra circunstancia segunda patria. cultural, además. La lengua es nuestra segunda Sí. patria. Y nosotros vivimos en la patria material y vivimos en la lengua también. Es así. Y los que escribimos, y me precio de escribir, sabemos que la materia prima está en la lengua. Y quien escribe, se escribe. Se escribe, así es. Así me enseñó un gran maestro. Si Fidel se formó en colegios católicos jesuitas, ¿cómo se explica o por qué que terminara siendo ateo? ¿Era por influencia marxista? Bueno, primero la religión en Cuba, sobre todo en familias adineradas, era una especie de pasaporte a la sociedad. O sea, en Cuba no hubo nunca una creencia profunda, ni siquiera en la alta burguesía, era más bien de conveniencia. Y eso se vio reflejado cuando después de la revolución entró el alto clero católico, una buena parte de ellos españoles, falangistas, franquistas, que entró en contradicción con la revolución, el pueblo se alejó de las iglesias. Quiere decir, nunca fue una fe como países como Polonia, por ejemplo, que tiene una fe raigal, que tiene una fe profunda, los países islámicos. Entonces él se educó en colegios porque eran los mejores colegios. Claro. Y allí pues tenía que rezar, aunque no le gustara, y tenía que conocer. La Biblia sí, a él le encantaba la Biblia y la citaba con mucha soltura. Pero se vio obligado. Y yo creo que lo que se obliga no perdura. Elías, vamos a ir a una breve pausa de comerciales y retornamos con este interesante análisis de Fidel Castro. Vamos a la pausa. Hoy en Esfera Global Histórico, el historiador cubano-dominicano Elías Acosta. Gracias por acompañarnos. Un placer. Sobre el tema de Fidel, hablemos ahora de cómo fue, ya vamos adelantando en la historia, Sí. Cómo fue su vida en la universidad y qué le aportó esa experiencia a la ideología revolucionaria. La Universidad de La Habana era la única universidad de Cuba en ese momento. Y era además un centro revolucionario. Lo había sido de oposición a la dictadura de Machado, de Gerardo Machado, que es derrocada en Cuba el 12 de agosto de 1933. De la universidad han salido los principales políticos cubanos, Sí. figuras, personalidades, y los principales revolucionarios. Cuando Fidel, que es un muchacho de provincia, con todo el dinero de su familia, pero él viene de provincia, o sea, viene de Santiago de Cuba. Y llega a la universidad, se encuentra un ambiente para él fascinante. Primero, un ambiente revolucionario extendido, con el que él sintonizó muy bien, pero con un peligro. La universidad desde los años 40 había sido penetrada por Batista, Sí. que luego daría el golpe de Estado Más del adelante, 52, sí. y habían creado unos grupos ganteriles llamados el Bonche Universitario.
precisamente para dividir a los estudiantes revolucionarios y meter una cuña dentro de los propios estudiantes. Estos eran los estudiantes, y a veces no eran ni estudiantes, más, digamos, menos disciplinados, eran personas que asesinaron profesores, asesinaron estudiantes, estaban armados. Eran una especie de infiltrados en ese proyecto. Exacto, y aterrorizaba a todo el mundo para mantener el control de las facultades, de los representantes de los alumnos y el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, que debía de ser de esos grupos. Entonces Fidel empieza a enfrentarse a esos grupos en la universidad, incluso es amenazado de muerte. Y tiene peleas con algunos de ellos, incluso hay disparos. Y en ese contexto, él tiene una activa participación, incluso él estaba estudiando Derecho, incluso es electo para presidir el Comité Pro Liberación Dominicana de los estudiantes habaneros o cubanos. Tiene una vida muy activa en estas manifestaciones, lo hieren, la policía lo golpea en una ocasión, conoce a mucha gente que piensa como él y se va vertebrando una mirada ya hacia los problemas de Cuba que pasa por hacer una revolución. O sea, que no va a cambiar nada si solo se da un cambio de gobierno en unas elecciones, que hay que hacer una revolución profunda, sobre todo en el campo, donde había mucha miseria, donde había insalubridad, donde había parasitismo en los niños. Y siendo provinciano lo conocía muy bien. Él venía del campo, o sea, no nació en La Habana, él venía y sabía de abajo cómo se vivía. ¿Qué influencia tuvieron sobre Fidel Gerardo Machado, Fulgencio Batista, Ramón Grau? Bueno, los dos primeros fueron dictadores, implacables. Machado además era un gran amigo de Trujillo. Batista fue aliado, no amigo, pero sí tuvieron una relación muy estrecha. Fidel se formó en la universidad en la épica de la lucha contra Machado, que estaba viva en la universidad precisamente por estos estudiantes de los que estamos hablando y que propició que se entendiera lo que es pueblo, dictadura, la fuerza del pueblo, qué es una revolución. La revolución del 33, por ejemplo, se frustró en Cuba por la mediación norteamericana y se aplacó y se cambió el rumbo por donde debía de ir. En ese sentido, Fidel, la relación con Machado, por supuesto, de rechazo total y de aprender de la lucha universitaria contra Machado. Y se acerca a Batista y luego lo derroca. Él no se acerca, él lo que pasa es que es amigo de un señor que es Rafael Díaz Balar, el padre de los congresistas norteamericanos, los Díaz Balar. Uno es senador, el otro fue representante a la Cámara. Y la hermana de esos muchachos, no de estos son nietos de aquel. La hermana de aquel, de Rafael Díaz Balar, era novia de Fidel. Y se casaron y tuvieron un hijo. O sea, él se acerca a Díaz Balar en plano de amigo y Díaz Balar le presenta a Batista. Díaz Balar trabajó para Batista. Díaz Balar fue vocero, fue legislador del partido de Batista, fue subsecretario del Interior en Cuba y un hombre muy cercano a Batista. Y Fidel conoció a Batista en su casa, en su finca de Cuquines, se llamaba la finca, porque Díaz Balar lo llevó a presentarle a Batista. Y Batista lo recibe en su biblioteca, una gran biblioteca, por cierto. Lo recibe en su biblioteca y Fidel, que ya había estado curioseando en los libros, le dice, aquí falta un libro. Y Batista le extraña y le dice, ¿cuál? Aquí falta el libro La técnica del golpe de Estado de Curcio Malaparte. De Curcio Malaparte, lo conozco muy bien. Bueno, aquí falta ese libro. Batista se quedó impresionado, claro. Dice, este muchacho. Pero eso no fue amistad ni nada, fue circunstancial y a través de... Ya, por un vínculo familiar, un conocido. Claro, pero lo que sí está claro, que él tenía sumamente claro lo que Batista significó en la vida política cubana. En cuanto a Grau San Martín, Grau era profesor universitario, era profesor de fisiología en la universidad y tuvo que irse a México exiliado cuando Machado. Y él era muy popular, era muy simpático, y era un tipo dicharachero y hacía siempre chistes, y era una persona así muy suave. Entonces era muy popular entre los estudiantes. Después de Machado viene un gobierno que dura una semana, el gobierno de Carlos Manuel de Céspedes. Después viene una pentarquía. Una semana. Una semana. Por lo menos que Don Juan. Sí. Después viene una pentarquía que dura también una semana.
y de la pentarquía sale Grau, porque Grau fue miembro de la pentarquía, y cuando cae la pentarquía, los estudiantes, que eran el poder real en aquel momento de la revolución, dicen, ¿quién va a ser el presidente? No, el profesor, porque era simpático, y ponen a Grau. Pero Grau era un político zorruno, era muy taimado, no tanto porque tuviera crímenes en su conciencia, sino que permitía que se enriquecieran los corruptos. El laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar, así mismo. Y los gobiernos de Grau, que tuvo un primer gobierno, que fue ese, cuando cae Machado, que es un gobierno que se llama Grau, Guiteras, Batista. Batista era jefe del ejército, Guiteras era el ministro del Interior, que era un revolucionario, que Batista asesina luego. Y Grau era un hombre que pasaba como revolucionario y tomó medidas revolucionarias, pero sobre todo impulsadas por Guitera. Ahora, Grau se fue después desprestigiando. Y ya su gobierno, el 44 al 48, se llama gobierno auténtico porque él dirigía el Partido Revolucionario Cubano, entre paréntesis, auténtico. Y ya él, ya su popularidad no era la misma. O sea, ya el pueblo empezó a darse cuenta de que era un corrupto, que no estaba interesado en cambiar las condiciones de vida de los más humildes y fue perdiendo peso en la política. Cuando triunfa la revolución, él aparece en los primeros días, pero él murió en Cuba, él nunca se fue. En estas luchas con bandas universitarias, ya ha señalado que Fidel fue amenazado de muerte en algunas ocasiones o muchas ocasiones. Tuvo que andar armado. Y a lo largo de su vida. Claro. Pero también fue acusado de intento de asesinato. ¿Se pudo probar algo? No, es falso por completo. Eso, yo tengo un canal de YouTube que se llama Pensar la Historia y todos los viernes asiste un sobreviviente de esa época, que era estudiante universitario con Fidel, que era amigo de Fidel y lo fue hasta su muerte, aunque vive en Miami. O sea, él estuvo alzado en la revolución en el Escambray. Sí. Era un periodista radial importante en Cuba, Max Lexnick, y después del triunfo se fue. Pero ese tema específico lo hemos hablado con él en la transmisión, en la directa, y él esclareció muy bien que eso era falso por completo, y que además los propios enemigos de Fidel que estuvieron cerca lo han desmentido. Le trataron de achacar varios crímenes, entre ellos el de uno de los principales organizadores de Cayo Confite por la parte cubana, que era Manolo Castro. Yo entrevisté a la persona que estaba con Manolo Castro cuando le hacen el atentado y lo matan, que Manolo Corrales se llamaba, que después tuvo que estar escondido. Y él me dijo así tajantemente, como hasta los enemigos de Fidel reconocieron que Fidel no tuvo nada que ver, pero tuvo que esconderse porque lo acusaron de ese crimen. Se veía que era un líder molesto para alguna gente y quería neutralizarlo a como diera lugar. Y claro, contra Fidel, sobre todo después de la revolución, se ha escrito muchas calumnias y mentiras. Pasa con los liderazgos en plena robustez, ¿no? Y con trascendencia. Así mismo. Le invito a que vamos a una breve pausa de comerciales y retornamos en el siguiente bloque. Mucho gusto, claro. Vamos a comerciales. Su incipiente actividad profesional no apartó a Fidel Castro del compromiso político radicalmente militante. Por el contrario, a la edad de 25 años fue designado por el partido como candidato al Congreso en las elecciones previstas para junio de 1952, pero el 10 de marzo de ese año se produjo el golpe de Estado del coronel Fulgencio Batista Saldívar y el proceso quedó suspendido. Decepcionado con la débil respuesta al golpe de Estado que denunciaba públicamente por la vulneración del orden constitucional, rompió con la dirección de los ortodoxos para entablar una batalla jurídica en solitario. Pero su denuncia contra Batista por violar la Carta Magna de 1940 fue desestimada por el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Sus frustraciones le convencieron de la inutilidad de las fórmulas legalistas para revertir la usurpación del poder por Fulgencio Batista y como consecuencia fue alentando la formación de un grupo opositor que se planteó el objetivo en aquel momento puramente utópico de derrocarlo por la fuerza de las armas. Este sería el comienzo de la revolución más grande que viviría Cuba
hasta esta época. Su primera acción comandaría el 26 de julio de 1953 el asalto al cuartel Moncada de Santiago de Cuba. El resultado, nada bueno, muerte y torturas a 60 de los 135 integrantes del asalto. Tras la batalla, Castro y varios hombres a su mando consiguieron escapar a las montañas, pero él fue aprehendido por una patrulla el 1 de agosto. Algunas biografías aseguran que no fue ejecutado gracias a la intervención de un sargento negro que le conocía de la universidad, pero eso no impidió que fueran condenados por sus actos. Fidel, Raúl y el resto de los sobrevivientes capturados encontraron la salvación por la intervención del arzobispo de Santiago, Monseñor Enrique Pérez Herrantes, quien intercedió por él y sus hombres ante Batista. Por ello no fue ejecutado, pero sí condenado a 15 años de prisión y Raúl a 13 años. Durante su juicio, el 16 de octubre de 1953, asumió su propia defensa y pronunció un relato que lo haría célebre: "La historia me absolverá". En él también expuso el programa político del futuro movimiento revolucionario 26 de julio. Después de algunos años en prisión, el 15 de mayo de 1955, los hermanos Castro y otros 18 participantes en el asalto al cuartel Moncada fueron amnistiados por Batista. La razón, pues inesperada, el dictador necesitaba tranquilizar la creciente contestación contra su régimen. Luego de salir de prisión el 7 de julio, los Castro tomaron el camino al exilio en México, donde Fidel reagrupó a sus partidarios en el movimiento revolucionario 26 de julio, acumuló fondos económicos mediante una gira de recaudación entre la diáspora cubana en Estados Unidos. Allí entró en contacto con el médico revolucionario argentino Ernesto Guevara, apodado el Che Guevara. Juntos planearon una incursión a Cuba con el objetivo de iniciar un foco guerrillero que debía desencadenar una revuelta nacional contra Batista. El 25 de noviembre de 1956, Fidel, Raúl, el Che, Camilo Cienfuegos, Gorriarán, Juan Almeida Bosque y otros 77 expedicionarios zarparon en el yate Granma desde el puerto mexicano de Tuxpan, en el estado de Veracruz, y el 2 de diciembre desembarcaron en el área de Los Cayuelos, cerca de la ciudad de Manzanillo, en Oriente. Fueron sorprendidos por tropas que esperaban su llegada. Les dispararon, volviendo el regreso del líder revolucionario todo un fracaso, y quedando solo 22 supervivientes que pudieron adentrarse en la Sierra Maestra, donde tras reagruparse, José Martí y bajo el mando de Castro, emprendieron la lucha guerrillera contra los soldados del Ejército de Cuba. El 17 de enero de 1957, el autodenominado Ejército Rebelde tomó el cuartel de La Plata, en la que sería su primera victoria revolucionaria luego de la tortuosa llegada a la isla. Transcurrieron 2 años de sistemáticos avances, combates, ayudas de voluntarios y la colaboración de los campesinos, hasta que se precipitó el desplome del régimen. El 1 de enero de 1959, Batista, desprotegido por un ejército desmoralizado por las derrotas y las deserciones, firmó su dimisión, y la mayoría de sus lugartenientes civiles y militares escaparon de La Habana camino hacia el exilio. Fidel Castro convocó a los habitantes de La Habana a una huelga general y ordenó al Che Guevara y a Cienfuegos que tomaran la capital de inmediato. El 2 de enero, luego de rendirse el ejército en Santiago, las columnas del movimiento 26 de julio entraron en la capital y Castro les siguió, encontrando un recibimiento apoteósico el 8 de enero de 1959, marcando así el inicio de una nueva era para toda Cuba. En Esfera Global Histórico compartimos un interesante análisis sobre el perfil de Fidel Castro con Elías Acosta, historiador. Gracias, Elías. Gracias a usted. ¿Quiénes pudieran decirse que influenciaron su pensamiento más adulto? Mira, Martí, en primer lugar. Martí, él era también, ya te hablé, de conocedor de la Biblia y de Cristo. Él, cuando triunfa la revolución, él anda con medallas
cristiana, resguardo, como le decimos nosotros. También le influenció mucho Marx. Y Lenin, por supuesto, los grandes teóricos revolucionarios y prácticos. Lenin fue un hombre también que hizo una revolución. Los grandes teóricos y prácticos revolucionarios, él siempre lo admiró. Y tuvo también muchas conversaciones con el Che. El Che era un hombre brillante. ¿Cómo se conocieron? Sí, el Che era un hombre absolutamente brillante. O sea, era un genio. Lo que pasa es que aquí la imagen que hay siempre de guerrillero, no hay que leer al Che para que usted se dé cuenta de la profundidad y lo visionario que era. Y el Che se conoció con Fidel porque el Che sale huyendo cuando tumban a Jacobo Arbenz en el año 54 en Guatemala, el presidente, en una operación de la CIA. Él sale huyendo, él estaba en Guatemala y termina en México. Y allí se conocen, bueno, no casualmente, el Che está como exiliado político en México y Fidel llega con los cubanos, que es los asaltantes de Moncada, sí, y otros más, que ya no pueden mantener la lucha cívica en Cuba porque además lo van a matar y se tiene que ir al exilio en México. Y empieza a preparar la expedición del Granma, que llega a Cuba el 2 de diciembre del año 56. Precisamente se conocen en medio de esos preparativos y el Che entra como médico de la expedición. Y ahí es donde hay una sintonía total. Se pasaron la noche hablando cuando se conocieron, se deslumbraron los dos. ¿Cómo terminó la expedición? La expedición terminó en un fracaso militar, pero una victoria moral. Sí. Esa expedición estuvo bien organizada. Fidel estuvo en Cayo Confite y sacó muchas experiencias de lo que no debía hacerse en una expedición a partir del fracaso de Confite. Sí. Y entonces allí fue donde conoció al profesor Bosch y donde intercambiaron muchísimo. Ahí le iba a decir, ¿cuáles lazos entonces nos unen históricamente? Claro, y él organizó muy bien la expedición. Fíjate que también que se sabía que ellos iban a desembarcar en algún momento, tenían espionaje. Trujillo tenía informantes allí, lo tenía Batista, lo tenía la CIA, lo tenía la Agencia de Seguridad Mexicana, y aún así burlaron todo eso y lograron llegar a Cuba. Eran 82 expedicionarios en una zona. El segundo al mando del yate Granma era dominicano, era Pichirilo, el comandante Pichirilo. Bueno, sí, sí. Logran llegar a Cuba y desembarcar, pero por una zona pantanosa, por el Mangle. Allí se extenuaron, perdieron equipo, perdieron armas y estaban extenuados. Y el día 5 de diciembre le hacen un cerco y casi los aniquilan. Y se queda él con 7 hombres. De los 82 hay muchos muertos, capturados. Raúl con otros más, con 4, va por otro lado y se encuentran. Cuando se encuentran, Fidel dice, ahora somos 12 hombres y 7 fusiles, ya vencimos. Dice, ya, ahora sí vamos a vencer. Y así fue, pues era también un hombre de mucha visión. Y cuando regresa a Cuba, entonces se convierte en toda una figura política. Claro, política. Él tenía ya el prestigio de haber asaltado en Moncada en el año 53. Luego estuvo preso 2 años y allí siguió estudiando en la cárcel. Por eso le llaman a ese periodo la prisión fecunda. Hay un libro sobre eso. Y es amnistiado por la presión popular sobre Batista. Y en el año 55 sale, pero no hay, el espionaje sobre él, las presiones, las amenazas de muerte, son tales que tiene que irse a México y entonces empieza a preparar la revolución. O sea, cuando ella llega, aquí él tenía el prestigio de haber asaltado en Moncada y de haber dicho que la vía de salir de Batista y su dictadura era una vía militar, una vía revolucionaria. Vamos a concluir este bloque, continuamos a la pausa y retomamos con este periodo, ¿no? ¿Cómo no? Vamos a comerciales. Conversamos sobre el perfil de Fidel Castro con el historiador dominico-cubano o cubano-dominicano Elías Acosta. Agradecemos su presencia. Gracias. En el bloque anterior mencionaba de estos intentos de asesinatos con los que fue asediado Fidel Castro. ¿Qué tantas veces? Bueno, hay que decir que los intentos de asesinato empiezan ante la revolución. Se le trata de envenenar en la cárcel, tratan de matarlo con sicarios. El régimen también incluso mandó a la Sierra Maestra, donde él era el jefe guerrillero, mandó infiltrados a matarlo, que por suerte
fueron detectados y neutralizados. Ahora ya cuando se acelera los intentos de asesinato, en la medida que la revolución triunfa, empiezan las medidas revolucionarias que empiezan a afectar intereses económicos en Cuba a favor de los más humildes, la reforma agraria, la reforma urbana, la nacionalización de empresas, todo eso, y le va generando el odio de esa clase, más el odio de la CIA y el odio del gobierno norteamericano, porque no querían una revolución a 90 millas de los Estados Unidos. Y después ya vinieron los intentos, vamos a decir oficiales, de la CIA, que fueron documentados 638. 638 Documentados, intentos. de los cuales alrededor de 100 se llevaron a cabo. O sea, no fue ya un intento, sino que hubo una ejecución. Sí. Eso obligó a la seguridad cubana a perfeccionarse aceleradamente. Decían que él se movía en distintos vehículos. Sí, en Cuba y tenía varias casas. Exacto, él se movía en 3 Mercedes-Benz. Iguales, tú no sabías cuál iba, podía ir en el de adelante, o podía ir en el del medio, o podía ir en el de atrás con sus guardias. Pero, por supuesto, varios anillos de seguridad se movían. Había una dirección especial que se llamó Seguridad Personal, que se encargaba de protegerlo. Eran muy profesionales. ¿Y qué tanto o qué tan estratégico resultaba Guantánamo para estas intentonas? Sí, hubo intentos que vincularon la base naval de Guantánamo, que es un territorio ilegalmente ocupado por los americanos en Cuba desde 1898, la guerra con España. Se apropiaron de él. Eso primero fue algo contractual. Hubo un contrato por 99 años que se vencieron hace mucho tiempo. Y bueno. De hecho, ellos siguen pagando, pero ellos pagan por la base mensual y tienen una ciudad allí, $500. Al precio de la época de principio del siglo XX. $500. $500. Pero Cuba no los cobra. Después de la revolución nunca los ha cobrado. ¿Y a dónde va ese dinero? Bueno, muy interesante pregunta. Fidel, a un invitado, creo que fue García Márquez, lo llevó a su despacho, a un mueble, y abrió la gaveta y ahí estaban todos los cheques. Dijo, mira, nosotros no cobramos por principio porque no aceptamos que ocupen ese lugar. Si nosotros empezamos a cobrar, estamos aceptando la legalidad de lo que es ilegal. Porque se apropiaron del lugar. Se apropiaron y es como un inquilino que asumió la propiedad. Y que asumió la propiedad y que además se comporta violentamente, porque ahora no, pero hubo épocas donde asesinaron guardafronteras cubanos, donde propiciaron el éxodo ilegal a través de la base, donde sacaron armas para armar grupos contra la revolución. Y todo eso fue muy tormentoso. Por suerte, en los últimos años ha habido paz y ha habido incluso intercambios militares entre las dos partes. ¿Cuáles fueron las bases del embargo y cómo Fidel se las ingenió para sobrevivir con tanta dignidad y conducir a su pueblo? Bueno, lo primero es que para los cubanos no es embargo, es bloqueo. Bloqueo. Embargo es cuando dos partes no se entienden y van ante un tribunal y yo cojo propiedades tuyas para pagar una deuda. Sí. Pero no es eso. O sea, cuando tú no dejas entrar a Cuba medicina para niños con cáncer, cuando ahora mismo con el COVID no autorizaste vender oxígeno cuando se rompió la planta de oxígeno en Cuba, la principal, y no autorizaste que empresas norteamericanas le vendieran oxígeno a Cuba para la gente que se estaba asfixiando por el COVID, cuando tú además no permites, no permites que Cuba use el dólar en las transacciones internacionales, es un bloqueo, que es una medida militar de agresión. Entonces, hay gente que dice, bueno, pero un problema bilateral, si yo no quiero comerciar contigo, no, pero es que tú te metes con terceros también. La ley Helburton, que arreció el bloqueo, castiga a toda empresa de cualquier parte del mundo que comercie con Cuba. Y eso se recrudeció con la administración de Trump. Claro. Que aparte a todo lo que había de ahí hacia atrás, aprobó 243 medidas nuevas para reforzar el bloqueo. Y está el principio ancestral de que el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Claro. Dejó a Cuba en un cerco. En un cerco total. ¿Quiénes continuaron siendo amigos de Cuba? Bueno, mira, interesante pregunta también. México, por ejemplo. México y Chile fueron los dos países que no, en los momentos donde los Estados Unidos presionaron para romper con Cuba, aislarla, expulsarla de la OEA y todo eso, mantuvieron siempre una posición de principio, sobre todo México. Eso en aquel momento. Y claro, países como el campo socialista que existía en aquel momento. Cuba llegó a tener hasta buenas relaciones hasta con Franco, que era un dictador y que la revolución fue muy antifranquista, pero era gallego. Y el padre Fidel también. Claro, había una razón de origen. Sí, y además Franco nació en el Ferrol, en Galicia, que es un puerto, del cual salieron hacia Cuba muchos marinos
cuando la guerra hispano-cubana norteamericana, y fueron hundidos por los americanos, la escuadra de Almirante Cervera, el 3 de julio de 1898, en Santiago de Cuba. Y ahí murieron muchos marinos españoles del Ferrol. Y Franco se crió y nació allí oyendo a la gente maldiciendo a los americanos porque habían matado a su padre, a su hermano, a su abuelo, no sé. Y se forjó en un cierto sentimiento anti-norteamericano. Y lo expresó cuando, por ejemplo, autorizó a comerciar con Cuba. Francia, Inglaterra siempre mantuvieron, Canadá, una postura bastante sobria. Y luego Cuba tuvo que desarrollar, como mismo tuvo que desarrollar una seguridad del Estado a proteger a Fidel y a otros dirigentes de la revolución, tuvo que también promover una muy buena diplomacia para lograr el apoyo internacional a los puntos de vista de Cuba. Porque aún queriendo nadie se atrevía. Claro, mira, y ahora mismo ya lleva casi 30 años votándose en la ONU todos los años una moción de la ONU contra la Asamblea General contra el Bloqueo. Y por ejemplo, todos los años la apoyan 182, 183 países. En contra, de 190 y tantos. En contra, Estados Unidos, Israel y alguna islita del Pacífico. Vanuatu. Y aún así no se ve. No, porque no es vinculante. Pero esta relación amor-odio entre Fidel y Estados Unidos, que muchos la tildan como personal, razones tendría, y personales ya hemos visto, más de 600 atentados. Imagínate, pero además, no fue siempre así. No. Era un amante de Nueva York. Él era, sí, y conocía muy bien Nueva York, conocía Miami. Sí. Hizo giras por esos sitios, que eran sitios de inmigración cubana cuando estaba preparando la revolución. Estuvo en New Jersey, estuvo en Miami. Y fue recibido como un héroe, como una... El mundo, los dominicanos, los cubanos, los puertorriqueños. Eso era un bloque. ¿Cómo hubiera asumido Fidel, estando en pleno ejercicio, o si es posible, es una osadía mía, quizás hasta ignorancia, ese acercamiento en la contemporaneidad con un presidente norteamericano? Como Obama. Obama en Cuba. Él escribió una reflexión, ya cuando él estaba separado del gobierno, él hacía siempre unas reflexiones que publicaba en el periódico Granma y otros órganos cubanos. Y él hizo una que se llama Mi hermano Obama, que se puede ver, está en internet, donde reconoce los valores de Obama, reconoce la parte positiva del acercamiento, pero alerta que el establishment no es Obama. Exacto. Y bueno, la vida lo demostró. Después de Obama vino una persona nefasta que hizo lo que hizo. ¿Y murió lúcido hasta el final? Murió lúcido hasta el final. Incluso recibía muchas visitas internacionales en su casa. Él hasta el final estuvo escribiendo y participando en la vida política indirectamente, o sea, como una figura, como una especie de conciencia moral con la que se le consultaban cosas para oír su criterio, pero ya él no decidía, él no se metía en Yo diría que como terminan los grandes. Como terminan los grandes. En silencio, aparte, venerado por su pueblo, exceptuando a sus enemigos, que claro, los enemigos han sido implacables con él siempre y lo van a seguir siendo, pero son minoría. Y son además generalmente gente que se mueve por odio, no por amor. Pero las escenas que se vieron cuando él murió, del pueblo, que eso no se puede inventar, y aquí fueron muchos periodistas de aquí, aquí estuvo Edith Feble, recuerdo, y yo he conversado con ella y ella vino tocada profundamente por el amor del pueblo cubano a Fidel. Elíades, nos va a faltar hablar de esa gran relación con el Caribe, claro, ese legado histórico de Fidel, pero es adrede. Con los dominicanos, él le tenía a este pueblo una especial admiración y cariño. Eso es adrede porque la segunda parte, pues dicen que no son buenas, pero esta será mucho mejor. Bueno, con mucho gusto, estoy a su disposición. Agradecidos todos, la producción completa y lo personal por su presencia en Esfera Global. Un honor, un placer. Continuamos. Con la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez en 1999, se inició un acercamiento entre ambos países en el contexto de buenas relaciones bilaterales, pero también personales, ya que mantuvieron una gran amistad. Esto les llevó a firmar importantes acuerdos por los que Cuba recibió petróleo en condiciones ventajosas a cambio de servicios de miles de cubanos, sobre todo médicos.
También se firmaron numerosos convenios de cooperación entre ambos países. El más destacado fue el conocido como la Alternativa Bolivariana para América, ALBA. El 23 de junio de 2001, durante la realización de un discurso, Fidel Castro se desmaya y declaró que después de él, Raúl, su hermano, es el que tiene más experiencia y más conocimiento. Agregó que si repentinamente sufriese un infarto, un derrame o una muerte súbita, la persona con más autoridad y más experiencia era su hermano Raúl Castro. Con estas palabras, se dejó entrever que el mandatario no se encontraba bien de salud. El 31 de julio de 2006, tras someterse a una operación quirúrgica como consecuencia de una crisis intestinal, delegó provisionalmente en su hermano Raúl los cargos de primer secretario del Partido Comunista, presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Su ausencia generó muchos comentarios, ya que sus apariciones eran escasas y puntuales. El 19 de febrero de 2008 anunció en un artículo de la revista Gramma que no aspiraría a ser reelegido como presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe tras 49 años en el poder y a 5 días de que el Parlamento, la Asamblea del Poder Popular, eligiera la nueva cúpula del gobierno. Así, su hermano Raúl fue ratificado de manera oficial en el cargo el 24 de febrero de 2008, convirtiéndose en el presidente de Cuba. Fidel mantuvo relaciones extranjeras excelentes, pese al bloqueo impuesto por los Estados Unidos, no solo con países de la región o Rusia, también con países de África. Su carisma lo mantuvo relacionado con importantes figuras globales como actores, científicos, políticos y deportistas, entre otras figuras. Fue gran amigo del primer ministro canadiense Pierre Trudeau, del presidente francés François Mitterrand y del desaparecido escritor estadounidense Ernest Hemingway, también del político español Manuel Fraga. Entre las figuras políticas cabe mencionar a Nelson Mandela, Malcolm X, Martin Luther King, Nikita Khrushchev, Salvador Allende, Juan Pablo II y muchos otros. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo. Mediante un comunicado oficial por la televisión cubana el 25 de noviembre de 2016, Raúl Castro informó que su hermano Fidel había fallecido a los 90 años de edad. La causa de la muerte no fue revelada. El Consejo de Estado de Cuba, pocas horas después de conocerse la muerte del líder de la Revolución Cubana, decretó 9 días de duelo. El 29 de noviembre de 2016, una concentración de ciudadanos cubanos precedida por Raúl Castro junto a jefes de Estado de otros países lo homenajearon en la Plaza de la Revolución de La Habana. Y al día siguiente, desde la propia plaza, comenzó una procesión funeraria con sus cenizas, recorriendo 900 kilómetros a lo largo de la carretera central de la isla, trazando a la inversa la ruta de la Caravana de la Libertad de enero de 1959 hasta Santiago de Cuba. Con esto, el pueblo cubano despidió a Fidel Castro. Para los más adultos, podría seguir siendo aquel joven que liberó a Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista. Para los Estados Unidos era un comunista y terrorista. Para los jóvenes, tal vez solo un adulto mayor atrapado en una vieja lucha contra el imperio. Pero lo cierto es que esta historia tiene muchos lados. Para la historia de América Latina, Fidel Castro será siempre el máximo líder de la revolución, en un contexto donde la región vivía un convulsionado proceso de opresión y dictaduras. Puede que sus ideas revolucionarias no tuvieran más espacio en el umbral del siglo XXI, pero también puede que, como él mismo lo dijo, la historia lo absuelva.